¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es César Puerta Villagaray, yo soy el profesor de Historia. Vamos a ver esta semana, la semana número 17. Esta semana abarca los temas que van desde el proceso de descolonización hasta lo que viene a ser el fenómeno del crecimiento y la importancia que va teniendo China en la actualidad. Como ustedes pueden ver, es una semana dedicada a lo que es la historia universal. Vamos a empezar como primer tema con el llamado proceso de descolonización, ¿no? Primero es importante tener algunas ideas a manera de una definición, a manera de un concepto de lo que es la descolonización. Hay que recordar que en clases anteriores hemos visto que uno de los fenómenos más importantes que se da a lo largo del siglo XIX es el llamado imperialismo. Y el imperialismo es básicamente el proceso a través del cual los países europeos en el siglo XIX controlaron política, militar y económicamente diversas regiones en otros continentes, especialmente en el Asia, en África e incluso en el continente americano. Ese proceso de dominio político, económico y militar se hizo pues de manera forzada, a través de la coerción y en beneficio fundamentalmente de los países europeos y en el contexto en el cual se estaba dando la industrialización. Pero el tiempo pasó, se dieron una serie de acontecimientos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya estamos, digamos, en el siglo XX, y luego de la Segunda Guerra Mundial, en esas regiones del África y del Asia, es que van a comenzar una serie de procesos de independencia que al final van a traer como consecuencia el surgimiento de una serie de naciones, fundamentalmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Ese proceso es el proceso que conocemos como la descolonización del África, del Asia, fundamentalmente. Dicho eso, veamos pues un poco las causas que llevaron a ese acontecimiento y para eso tenemos justamente el esquema que todos ustedes tienen en su práctica. Se señala ahí pues el proceso de descolonización y vamos a ver aquí cuáles son las causas. Una primera causa del proceso de descolonización es el debilitamiento de las potencias coloniales luego de la llamada Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, no solamente los países derrotados, como es el caso de Italia, es el caso de Japón o es el caso de Alemania, han quedado destruidos, han quedado con sus economías totalmente desmanteladas, sino además los países ganadores también están en una situación muy similar. Naciones como por ejemplo Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, que son naciones que efectivamente están del lado de los países ganadores de este conflicto mundial, sin embargo, en buena parte sus ciudades están destruidas, muchos de sus habitantes han muerto durante los largos años de la guerra. El esfuerzo económico y material llevado a cabo para garantizar el triunfo ha sido tal que justamente en general el continente europeo es un continente debilitado económicamente. Ya no son potencias, hay otras potencias en el mundo que son por ejemplo la Unión Soviética y los Estados Unidos, y esa es la primera causa que hay que tomar en cuenta para explicar la descolonización. Otra de las causas de la descolonización es el surgimiento de una serie de movimientos de tipo nacionalistas en varias de las regiones dominadas durante el imperialismo por los países europeos, como por ejemplo en la India. En la India en 1885 van a comenzar a surgir una serie de partidos, movimientos, líderes que van a enarbolar las banderas del nacionalismo, que fundamentalmente reivindica la tradición, la cultura, el folclore, el idioma de la India y se enfrentan a lo que es el dominio inglés. Algo similar ocurre en Argelia a partir de los años 50 del siglo XX. Entonces, estos movimientos nacionalistas también son otra de las causas del proceso de descolonización. Y una tercera causa del proceso de descolonización es, como hemos señalado hace un momento, el que en el mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, surgen nuevas potencias. Esas potencias son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ambas naciones desean ampliar su área de influencia en el mundo. Y en ese sentido, algo que se opone a ese objetivo es justamente el mantenimiento de las colonias, porque las colonias
en buena medida son colonias europeas y estas nuevas potencias, luego de la Segunda Guerra Mundial, desean tener influencia. Un ejemplo de lo que estoy señalando es lo que ocurre, por ejemplo, veamos aquí, ustedes conocen esta parte del mundo, aquí está el llamado Golfo Pérsico, por aquí está la India, esta es una parte del continente africano, ¿no? Por acá estaría Europa, la vamos a dibujar así rápidamente. Esta zona es el llamado Cercano Oriente. Acá está, por ejemplo, el desierto de Arabia, pero en esta zona hay una serie de regiones que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial estaban bajo el control fundamentalmente de Francia e Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, la zona de lo que hoy día es Siria era una colonia francesa y varias de las regiones, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy día viene a ser Irán, Irak, estaban bajo dominio inglés. En ese sentido, cuando termina la guerra, tanto Francia como Inglaterra, como ya hemos señalado, son naciones que están debilitadas económica y políticamente, pero por otro lado la Unión Soviética y los Estados Unidos desean tener presencia en estas regiones. ¿Por qué desean tener presencia en estas regiones? Porque estas regiones son pues regiones en las cuales hay grandes reservas de petróleo, que es un recurso económico muy importante para ese momento. Por lo tanto, la Unión Soviética y, por otro lado, lo que viene a ser los Estados Unidos, desean en este caso tener influencia en esa región. Y van a apoyar algunos de los movimientos de lucha contra el colonialismo, van a apoyar a algunos líderes que enarbolen las banderas de la lucha contra los franceses y los ingleses. De alguna manera, entonces, este es un proceso que también tuvo un gran impacto en el proceso de descolonización. Bueno, ahora vamos a ver algunos casos justamente del proceso de descolonización, ¿no? Algunos, porque en realidad hay una gran cantidad de casos que podríamos ver, pero acá vamos a ver 4 casos importantes de la descolonización del África y del Asia. Un primer caso interesante es el caso de Argelia. Argelia había sido una colonia pues de Francia. Fue una colonia francesa, ¿no?, que en los años 50 comenzó a experimentar una serie de movimientos de lucha contra el dominio francés. En el caso de Francia, Francia se resistió mucho a otorgarle la independencia a Argelia. Un dato importante es, por ejemplo, que en Argelia vivían aproximadamente 1 millón de franceses en calidad de colonos, los cuales obviamente no querían no solo abandonar el país, sino no querían obviamente dejar el poder en esa región. Así que la Guerra de Liberación de Argelia fue un movimiento bastante complejo, que en algún momento llevó a niveles bastante dramáticos. El movimiento de lucha de los argelinos contra Francia, incluso en algún momento se trasladó hasta las propias calles de París. Hubo una serie de atentados, hubo una serie de coches bombas, asesinatos selectivos. Los líderes más importantes del movimiento argelino por la liberación de su país fueron, por ejemplo, personajes como Ahmed Ben Bella, pero al final, en 1962, el presidente francés Charles de Gaulle, presionado por la comunidad internacional, también por algunos sectores de los líderes políticos franceses, finalmente le conceden la independencia a Argelia. Otro caso interesante es el de la India, ¿no? La India, pues, fue la más importante colonia que tuvo Inglaterra, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, incluso una gran cantidad de soldados indios habían peleado como parte del ejército inglés durante la lucha pues, contra los alemanes, contra los italianos fundamentalmente. Implícita a este apoyo estaba pues, la promesa de que al término de la guerra, ¿no?, la India iba pues, a recibir la independencia. Ya en la propia India habían surgido movimientos de lucha por la liberación desde muchas décadas antes. Así que cuando la guerra termina, por un lado hay una situación en la cual Inglaterra duda en dar independencia a la India, pero por otro lado, al interior de la India hay diversos movimientos que están presionando para obtener la independencia. Movimientos que van pues desde organizaciones de tipo comunistas hasta organizaciones de carácter mucho más liberal,
movimientos que buscan una lucha de corte mucho más violento, otros que buscan una lucha mucho más pacífica, pero al final el liderazgo del movimiento en favor de la independencia va a recaer en las manos de Mahatma Gandhi. Él va a encabezar un movimiento de lucha mediante una estrategia conocida como la resistencia pacífica, va a presionar tanto al interior como va a buscar el apoyo internacional a través, pues, un poco de hacer ilegítima e inmoral la dominación inglesa de esta región del mundo. Hasta que finalmente, en 1947, Inglaterra le concede la independencia a la India, aunque esta península continente es dividida, ¿no? Porque por un lado surge la India y por otro lado surge Pakistán. En Pakistán se va a concentrar la mayoría musulmana, mientras que en la India se va a concentrar la mayoría hinduista, digamos, o sea, son las dos más grandes religiones que hay habían en esta colonia, y de alguna manera la división en buena medida también responde a esta lógica, pero en buena medida también está relacionada a Pakistán, digamos, mucho más próximo a lo que eran las naciones occidentales. La India, hay una tendencia un poquito más de mantener su independencia en lo que ya para ese momento se estaba configurando como la Guerra Fría. El otro caso interesante a analizar es el caso de Indonesia. Indonesia fue, pues, una colonia holandesa muy importante para esta nación. Gran parte de las reservas, digamos, de lo que era el caucho provenían de esta zona, pero al igual que había ocurrido con otras naciones europeas, al término de la Segunda Guerra Mundial, Holanda está tan debilitada que le es muy costoso en realidad mantener el dominio de su colonia, que además, pues, está a miles de kilómetros de distancia, está en el continente asiático. En Indonesia surge una serie de movimientos también en favor de la lucha por la independencia. El más importante está dirigido por Sukarno, que además es apoyado por los Estados Unidos. Hasta que en 1949, finalmente, Indonesia logra su independencia. Y el otro caso es el de Indochina. Indochina era una colonia francesa, ¿no? Era una colonia que Francia tenía en el extremo del continente asiático. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas invaden Francia en 1940, los franceses retiran buena parte de su ejército colonial para defender, en este caso, su propio territorio. Así que, de alguna manera, Indochina, siendo nominalmente una colonia, prácticamente tiene que valerse por sí misma en el momento en el cual los japoneses comienzan a invadir determinadas regiones del Asia. Así que Indochina, entre 1941 y 1945, va a estar bajo ocupación japonesa. Pero durante esos años de la ocupación japonesa, en Indochina va a surgir, pues, un movimiento de lucha en favor de la liberación y la expulsión de los japoneses, que va a estar dirigido por Ho Chi Minh, un importante líder de ideas de izquierda, educado en este caso en Francia, con un gran carisma, apoyado por los Estados Unidos, apoyado por Francia para luchar contra la ocupación japonesa. Y finalmente, cuando en 1945 Japón es derrotado por los Estados Unidos, también se retira de Indochina. Ho Chi Minh, en este caso, lidera el movimiento que ha contribuido a la derrota japonesa y la expulsión de su territorio, y aparentemente, pues, Indochina va a lograr su independencia. Sin embargo, esto no ocurre, porque los franceses tratan de retomar el control pleno de Indochina. Es así que entre 1945 y 1954 se desarrolla lo que se conoce, pues, como la Guerra de Indochina. Y la Guerra de Indochina es, en realidad, el enfrentamiento entre Francia y el movimiento para ese momento ya conocido como el Viet Minh, que comienzan a luchar
para ver, digamos, si se mantiene la situación colonial o si Indochina en este caso se independiza. Es una guerra muy larga que finalmente termina el año 54, se van a una serie de negociaciones que culminan en los llamados acuerdos de Ginebra. Perdón, en los acuerdos de París. En los acuerdos de París. Y en esos acuerdos de París, lo que se logra es condicionar, en este caso, la independencia de Indochina a la división de Indochina en dos zonas, ¿no? Lo que va a ser Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y además Laos y Camboya, ¿no? A partir de ese momento, y ya en el contexto de la llamada Guerra Fría, va a haber una competencia entre ambas naciones, en este caso Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, justamente por demostrar que los modelos económicos y políticos que cada una de ellas representa es mucho más eficiente para lograr salir del subdesarrollo.